¿Alguna vez has escuchado hablar de las cárceles en Corea del Norte? A pesar de ser uno de los países más herméticos del mundo, las condiciones en sus cárceles son consideradas entre las peores del mundo. La represión política, la tortura, el trabajo forzado, el hambre y la falta de atención médica son algunas de las condiciones inhumanas que se viven en estas cárceles. Sin embargo, ¿qué hay detrás de las paredes de estos lugares? ¿Cómo es la vida para aquellos que han sido encarcelados? En este video veremos una de las cárceles más notorias de Corea del Norte, conocida como Camp 14, y escucharemos la impactante historia de quien ha logrado escapar. ¿Estás preparado para adentrarte en el infierno en la tierra? El sistema social en Corea del Norte se basa en una ideología de Juche, que se refiere a la independencia y autodeterminación del pueblo coreano. El país es gobernado por un partido del trabajo de Corea y su líder supremo, quien actualmente es Kim Jong-un. El sistema político es considerado una dictadura comunista y el partido único es el único permitido. La economía del país es centralmente planificada y está estrechamente controlada por el Estado. La agricultura y la industria están estatizadas y la mayoría de los recursos económicos son canalizados hacia el desarrollo de armamento y la construcción de infraestructura para fortalecer el poder del Estado. Los ciudadanos no tienen derecho a la propiedad privada y la mayoría de los trabajadores son empleados del Estado. La educación y la cultura también están estrechamente controladas por el Estado y se promueve la adhesión a la ideología del Juche y la lealtad hacia el líder supremo. La libertad de expresión y de prensa no existe y se castiga severamente cualquier forma de disidencia o desacuerdo con el régimen. El sistema social norcoreano es jerárquico y se organiza en tres grandes songbong o castas que a su vez se dividen en decenas de subcategorías. También es hereditario. Se conservan tanto los privilegios como las condenas. Por ejemplo, si un abuelo comete un delito, se supone que esta mancha salpica hasta la tercera generación, por lo que todos los familiares directos, hasta los nietos, serán condenados. Mucha gente cree que en Corea del Norte no hay elecciones ni internet, pero en la realidad es otra. Sí hay elecciones cada 5 años e internet no existe como tal y como lo conocemos nosotros, pero sí hay una especie de red interna donde, por supuesto, los contenidos son muy limitados y con grandes censuras. En general, el sistema social en Corea del Norte es altamente autoritario y restringe las libertades individuales de sus ciudadanos en nombre de la seguridad y la estabilidad del Estado. Testimonio. ¿Cómo es la vida para aquellos que han sido encarcelados? ¿Cómo han sobrevivido? ¿Y cómo han sido afectados? En este testimonio, escucharemos la historia de un sobreviviente que ha sido encarcelado en uno de los campos de trabajo forzado más notorios de Corea del Norte, Camp 14. Él nos contará su experiencia, desde su arresto, su tiempo en la cárcel, su escape y su vida después de salir. Este es un testimonio de primera mano de uno de los lugares más oscuros y desconocidos del mundo. No te lo pierdas. Después de gatear hasta su celda, a Lee Jong-ho le ordenaron que se sentara con las piernas cruzadas y las manos sobre las rodillas. No le permitían moverse hasta por 12 horas al día. Arrastrar mínimamente los pies o susurrarle a sus compañeros de celda podía ser severamente castigado. Tenía acceso limitado al agua y solo le dieron unas pocas hojas de maíz molidas para comer. Jong-ho le contó a la BBC que pasó horas siendo interrogada por hacer algo que muchos de nosotros damos por sentado: salir de su país. Trató de escapar de Corea del Norte en 2007, pero fue atrapada en China y enviada de regreso. Pasó 3 meses en el centro de detención de Onskon, en Corea del Norte, cerca de la frontera con China, esperando ser sentenciada. Mientras estaba sentada en su celda, escuchó el clac 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 de las puntas metálicas de las botas del guardia mientras patrullaba afuera. Iba hacia atrás y hacia adelante. A medida que el sonido se alejó, Jong-ho se arriesgó y le susurró algo a uno de sus compañeros de celda. Hablábamos de planes para otra deserción, planes para reunirnos con negociadores. Eran conversaciones secretas, relató. Se suponía que la presión disuadiría a las personas de escapar de Corea del Norte. Claramente no funcionó con Jong-ho ni con sus compañeros de celda. La mayoría de ellos esperaban ser sentenciados por intentar salir del país, pero los planes de Jong-ho habían sido escuchados. El guardia me pidió que fuera a los barrotes de la celda y que pusiera las manos. Luego me empezó a golpear las manos con un llavero hasta que se hincharon y se pusieron azules. No quería llorar por orgullo. Estos guardias consideran a quienes intentamos salir de Corea del Norte como traidores, indicó. Podía escuchar a otros siendo golpeados debido a que las celdas comparten corredor. Yo estaba en la celda 3, pero podía escuchar las palizas de la celda 10, agregó. Un sistema de represión. La cárcel en Corea del Norte, en especial Camp 14, es considerado un sistema de represión debido a las condiciones brutales e inhumanas en las que se encuentran los detenidos y la forma en que se utiliza para reprimir a la población y mantener el control del gobierno. En primer lugar, los detenidos en Camp 14 son sometidos a trabajos forzados extenuamente, con poco o ningún acceso a alimento y agua,
y una falta de atención médica adecuada. Esto resulta en un alto nivel de mortalidad entre los detenidos, y las personas que sobreviven a menudo sufren de enfermedades crónicas debido a las condiciones de vida. Jung-Woo es una de las más de 200 personas que contribuyeron con una investigación detallada de Korea Future sobre las violaciones al derecho internacional dentro del sistema penitenciario de Corea del Norte. Esta organización sin fines de lucro identificó a 597 responsables vinculados a 5.181 violaciones de derechos humanos cometidas contra 785 detenidos en 148 centros penitenciarios. Además, los detenidos son sometidos a malos tratos, tortura y ejecuciones. Los delitos políticos son tratados con particular dureza y se utilizan para controlar a la población y reprimir cualquier forma de oposición al régimen. Las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas son comunes, y los derechos humanos son gravemente violados. La evidencia fue recopilada y puesta en una base de datos con la esperanza de que algún día los responsables puedan ser llevados ante la justicia. Corea del Norte siempre ha negado las acusaciones de abusos contra los derechos humanos. La BBC intentó ponerse en contacto con un representante de Corea del Norte para responder a esta investigación, pero no recibió respuesta. El grupo también creó un modelo en 3D del centro de detención de Onskon para permitir que cualquiera vea las condiciones por sí mismo. En Seúl, la codirectora de Korea Future, Sung Yeon-ju, le dijo a la BBC que el sistema penitenciario y la violencia dentro de él estaban siendo utilizados para reprimir a una población de 25 millones de personas. En cada entrevista que hacemos, somos testigos de cómo esto impactó en vidas humanas. Una entrevistada lloró al contar que había presenciado el asesinato de un bebé recién nacido. Añadió: por último, el sistema judicial en Corea del Norte está completamente controlado por el gobierno. No existe independencia del poder judicial. Los jueces son nombrados por el líder supremo y el partido único, y no tienen libertad para tomar decisiones independientes. En resumen, Camp 14 es un sistema de represión debido a las condiciones brutales e inhumanas en las que se encuentran los detenidos y la forma en que se utiliza para reprimir a la población y mantener el control del gobierno. Los derechos humanos son gravemente violados y se utiliza para reprimir cualquier forma de oposición al régimen. Múltiples denuncias de abusos. Corea del Norte está más aislada del mundo que nunca hoy en día. El país ha sido gobernado por la familia Kim durante 3 generaciones y sus ciudadanos deben mostrar total devoción por la familia y su actual líder, Kim Jong-un. Y la pandemia de COVID supuso controles aún más estrictos tanto dentro del país como en la frontera. Se impusieron penas de prisión más duras a quienes intentaban echar un vistazo al mundo exterior, incluidos los que ven películas o series extranjeras. El patrón de violencia dentro del sistema se repite testimonio tras testimonio y prisión tras prisión. Hay múltiples denuncias de violación y otras formas de agresión sexual. Las sobrevivientes también dijeron a Korea Future que fueron obligadas a someterse a abortos. En un caso en el centro de detención provincial de Hamgyong del Norte, un entrevistado presenció cómo obligaban a una compañera detenida a abortar cuando estaba embarazada de 8 meses. Ella afirma que el bebé sobrevivió, pero luego lo ahogaron en un recipiente con agua. Hay 5 casos en los que los testigos describen ejecuciones, un paso más cerca de la justicia. Jong-un finalmente fue sentenciada a 3 años y medio de prisión. Me preocupaba si todavía estaría viva cuando terminara mi oración, dijo. Cuando vas a estos lugares, tienes que dejar de ser humano para resistir y sobrevivir, expresó. Sharon es otra mujer que estuvo en el centro de detención de Onskon en 2007 y recordó que las palizas en las prisiones en la seguridad del estado eran peores. Te golpean el muslo con un palo de madera. Entras caminando pero sales arrastrándote. Yo no podía mirar a otras personas siendo golpeadas y si giraba la cabeza me hacían mirarlo. Matan tu espíritu, narró. Si hay una manera, quiero que sean castigados, sostuvo Sharon mientras relataba la pesadilla recurrente de su tiempo en prisión. Dijo que ahora disfruta cada momento de felicidad en su nueva vida en Corea del Sur. Procesar estos casos será difícil, pese a que esta investigación contó con el aporte de expertos de la Corte Penal Internacional. La evidencia también será admisible en la corte y está disponible libremente. Sharon y Jong-un dijeron que esperan que este artículo las acerque un paso más a la justicia que anhelan. En conclusión, la cárcel en Corea del Norte es un sistema de represión que viola los derechos humanos de forma sistemática. Camp 14 es un ejemplo de cómo las condiciones inhumanas, el trabajo forzado, la tortura, el hambre y la falta de atención médicas son utilizadas para reprimir a la población y mantener el control del gobierno. El testimonio de los sobrevivientes nos ha permitido una visión aterradora de cómo es la vida para aquellos que han sido encarcelados y cómo estas experiencias afectan a su vida después de salir de la cárcel. Es importante que la comunidad internacional tome medidas para mejorar las condiciones en las cárceles y proteger los derechos humanos de los detenidos. La historia nos ha enseñado que la indiferencia ante la injusticia es lo que permite que se perpetúe. Es nuestra responsabilidad como seres humanos denunciar este tipo de violaciones y exigir un cambio.